Hola, 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 hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos a este nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a realizar a esta hermosa princesa Peach, pero en versión Funko Pop, en versión Funko. Porque ya tenemos en el canal a otra versión de nuestra princesa Peach. En el canal ya encuentras a la original, pues a la princesa Peach en versión amigurumi más grandecita, de unos 30 centímetros aproximadamente, con su vestido rosado. Pero en esta ocasión, debido a un pedido que me solicitaron, quise compartir con ustedes este patrón que diseñé de la princesa Peach en versión Funko. Su cuerpo pequeñito y su cabecita bastante grande, rectangular. Y con el vestido blanco, que es otro de los trajes de nuestra princesa Peach. Y sus ojos característicos pues de los Funko. Vamos a realizarla como la ves acá. Su cabello amarillito, muy sencillito de realizar. Su coronita vas a necesitar unas perlitas, o puedes, si no tienes, realizar como hicimos aquí en el vestido, un circulito en un anillo mágico, 4 puntitos dentro de un anillo mágico. Lo puedes hacer del mismo color de las perlas y coserlo en la corona si no tienes las perlitas, y lo mismo con los aretes. Vamos a hacer sus ojitos ovalados en azul, del mismo azul de sus perlas, y hilo café para el bordo de sus ojos y fieltro blanco para los puntitos de la iluminación de sus ojitos. El rojo y el blanco para su vestido. Todos los materiales los vas a encontrar aquí en la descripción del video. Encuentras en gramos lo que vas a necesitar para realizar esta hermosa princesa Peach. Puedes ir y checarlos allí para que puedas arrancar. El tutorial lo dividí en dos partes, donde hicimos el cuerpo, el vestido, en otro hicimos el cabello, la corona, y también les dejé una transmisión en vivo donde les bordé con ustedes. En un en vivo bordamos los ojitos, así que por allá también las espero para que lo puedan realizar conmigo. Y te invito a que te suscribas si no lo has hecho. Apóyame, suscríbete, comenta también, comparte este video y espero que puedas disfrutar de todos estos patrones que te comparto todos los jueves en el canal. Espero lo disfrutes. Vamos a arrancar con nuestra princesita Peach. Y no les conté, me faltaba la medida. Nuestra princesa Peach mide 20 centímetros aproximadamente. ¿Listo? Está tejida con un hilo de 2 milímetros de gruesor y la aguja que siempre uso es la 3.5 milímetros, para que lo tengas en cuenta, para que te quede del tamaño que me ha quedado a mí. Si utilizas un hilo más delgado te va a quedar más pequeña de los 20 centímetros. Ahora sí, arranquemos. Vamos a dar inicio y comenzaremos con el cuerpo base para Funko Pop. Es un cuerpo que estamos trabajando con cuerpo pequeñito y cabeza muy grande. Si no lo conoces, este tipo de diseños se llaman Funko Pop. Vamos a trabajar su cuerpo base, comenzando por la cabeza. Realizaremos el inicio de la cabeza con 8 puntos dentro de un anillo mágico. Voy a trabajar con el hilo piel, el que hayas escogido para todo el cuerpo. Recuerda que si vas a hacer otro personaje con este mismo cuerpo, en este caso yo voy a trabajar una princesa Peach de Mario Bros. Pero si vas a realizar otro, puedes cambiar los colores del cuerpo para que te queden las prendas de vestir. En mi caso solamente voy a hacer unos cambios de color en los brazos. En la ronda número 2 trabajaremos aumento en todos los 8 puntos. Vamos a hacer 8 aumentos. También te recuerdo que puedes cambiar la velocidad del video para ponerlo más lento o más rápido. YouTube nos brinda esa opción para que lo podamos utilizar.
si ves que voy muy adelantada o ves que me estoy demorando mucho. Ya terminé la ronda 2 y nos han quedado 16 puntos. Para la ronda número 3 vamos a trabajar un patrón y va a ser 2 aumentos seguidos, 1, 2 y luego 2 puntos solos, 1 y 2. Repetimos este patrón toda la ronda, 2 aumentos seguidos y luego 2 puntos solos, 1 y 2. 2 aumentos seguidos y seguido 2 puntos solos. Al terminar la ronda 3 nos van a quedar 24 puntos. Y si te fijas, ya nos ha quedado una forma cuadrada. Vamos a trabajar todas las rondas conservando esta forma cuadrada. Vamos para la ronda número 4. En la ronda 4 comenzaremos realizando 4 puntos y luego 2 aumentos seguidos. 1, 2, 3, 4. Y luego 2 aumentos seguidos. 1, 2. Repetimos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Y luego 2 aumentos seguidos. Así hasta terminar la ronda. Al terminar nos van a quedar 32 puntos. Continuamos con rondas de aumentos. Voy a trabajar ahora la ronda número 5 y te voy a dar las indicaciones de las siguientes rondas. En la ronda 5 comenzaremos haciendo 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego trabajaremos 2 aumentos. 1 y 2. Y vas a repetir este patrón toda la ronda. 6 puntos y 2 aumentos. Cuando termines la ronda 5 te quedarán 40 puntos. Te voy a dar las indicaciones para las siguientes rondas. En la ronda número 6 vas a trabajar 8 puntos y luego 2 aumentos seguidos. Repites ese patrón toda la ronda y al terminar te quedan 48 puntos. La ronda 7 trabajarás 10 puntos y 2 aumentos seguidos. Y repites este patrón toda la ronda y al terminarla te van a quedar 56 puntos. En la ronda 8 vas a realizar 12 puntos y 2 aumentos seguidos como patrón. Repites eso toda la ronda y al finalizar te quedan 64 puntos. Vamos a hacer hasta la ronda número 8 con 64 puntos. Así se ve cuando lleguemos a la ronda número 8 y tenemos en total 64 puntos. Vamos ahora a comenzar rondas de punto sobre punto y eso quiere decir que no vamos a hacer más aumentos. Vamos a trabajar desde la ronda número 9 hasta la ronda número 22. Vamos a trabajar 14 rondas de lo mismo 64 puntos que ya tenemos. Vamos a ir haciendo punto sobre punto. Trabajaremos 14 rondas para darle la altura a nuestra cabeza. Así he llegado hasta la ronda número 22, las 14 rondas, y ya ha tomado forma. Si deseas, puedes introducirle un cartón del mismo tamaño de la base hasta donde hicimos aumentos, hasta la ronda 8, y lo puse en la base para que le dé un poco más de forma y firmeza. Ahora voy a continuar con las rondas de disminuciones para ir rellenando nuestra cabeza. Vamos a pasar a la ronda número 23. En la ronda 23 voy a hacer disminuciones comenzando con 12 puntos primero, así como hicimos los aumentos. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y ahora realizo 2 disminuciones seguidas. Una disminución y 2 disminuciones. Vuelvo y repito este patrón toda la ronda. 12 puntos y 2 disminuciones seguidas hasta terminar. Cuando terminemos la ronda te quedarán 56 puntos. Para la ronda número 24 trabajarás el patrón de 10 puntos y 2 disminuciones. Repetimos y al finalizar te van a quedar 48 puntos. Así en toda la ronda. La ronda 25 vas a trabajar 8 puntos, 2 disminuciones seguidas. Terminas la ronda con ese patrón y te quedan 40 puntos. En la ronda 26 vas a hacer 6 puntos, 2 disminuciones seguidas y terminas la ronda repitiendo ese patrón con un total de 32 puntos. La ronda 27, que es la última, hacemos disminución en todos los puntos y te van a salir 16 puntos en total. Vamos a ir rellenando a medida que vamos cerrando la cabeza con estas rondas de disminuciones. Así ha quedado la cabeza bien rellenadita y le vamos dando la forma a medida que vas rellenando para que no nos pierda la forma cuadradita y alargadita. Listo, vamos a rellenar bastante y sujetando muy bien para que nos quede bien cuadradita. Vamos ahora a pasar a realizar los brazos. Vamos a dejar los brazos ya realizaditos. Vamos a dejar a un lado la cabeza. Dejé una hebrita larga para poder coserla al cuerpo. En mi caso voy a comenzar los brazos con hilo blanco porque voy a hacer a la princesa Peach y tiene en sus brazos unos guantes blancos. Pero tú puedes realizarlo todos los brazos de hilo piel o de acuerdo al color o al diseño que vayas a realizar. En el caso que estamos realizando a Peach, lo comenzamos con hilo blanco. Vamos a realizar un anillo mágico. Voy a acercar bien mis manos a la cámara porque el fondo es blanco para que lo puedan apreciar mejor. Vamos a realizar dentro del anillo mágico, vamos a realizar 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cerramos nuestro anillo mágico y cerramos la ronda. Pasamos a la ronda 2. Vamos a trabajar la ronda 2 y de aquí en adelante hasta terminar el brazo de esos mismos 7 puntos. No vamos a hacer aumentos ni nada. Vamos a trabajar en mi caso de hilo blanco, vamos a trabajar 3 rondas más hasta la ronda número 4 de hilo blanco, trabajando estos mismos 7 puntos. En el caso de que lo quiera realizar todo su brazo de hilo piel, pues entonces trabajarías desde la ronda 2 hasta la ronda 8, 7 puntos en cada ronda. El brazo tiene 8 rondas. Hasta la ronda 8 terminarías el brazo todo con 7 puntos. Pero en nuestro caso que estamos trabajando la princesa Peach, entonces voy a trabajar con hilo blanco hasta la ronda número 4. Y la ronda 5 voy a cambiar de hilo y la ronda 5 la voy a trabajar con hilo piel. Aquí estoy terminando la ronda número 3. Voy a trabajar la última de blanco. La ronda 4. Y cambiaré de hilo al hilo piel, pero no voy a cortar la hebra blanca porque con ella voy a hacer el bordo de nuestro guante. Entonces aquí cambio de hilo, introduzco el hilo piel. Ya introduje el hilo piel y ahora voy a trabajar tomando solo la hebra trasera. La hebra blanca la voy a dejar por delante para luego tomarla y trabajar
el bordo de nuestro guante. Esta ronda 5 la voy a trabajar tomando solo la hebra trasera, los 7 puntos. Después trabajaré la ronda 6, 7 y 8 ya tomando todo el punto. Y rellenar el brazo. Ahí terminaríamos y cortamos la hebra piel. ¿Listo? Aquí he terminado hasta la ronda 8 y corté un poquito la hebra larga para que podamos coser al cuerpo. Pero en el bordo, en la ronda donde dejamos la hebra delantera, vamos a trabajar el bordo con la hebra blanca que no cortamos. Vamos a realizar, voy a enhebrar aquí donde nos quedó la hebra y voy a realizar allí un punto y luego un aumento. Voy a repetirlo tomando la hebra delantera que nos queda ahí. Un punto y un aumento. Y sigo girando. Un punto y un aumento. Y me queda un puntico faltante por terminar y ahí realizo el último punto. Y me quedan en total 10 puntos. Voy a cerrar. Y ya me queda el bordito de nuestro guante. Corto la hebra blanca y la introduzco por dentro del brazo. Voy a rellenar el bracito y ya les muestro. Tenemos que hacer 2. Ya realicé el otro bracito, miren, así nos queda. Ya puse un poco más de luz. Ya tejimos el hilo blanco. Voy a rellenar el que acabamos de hacer y a esconder esa hebrita. Y tenemos los 2 bracitos. Vamos a dejarlos a un lado y comenzaremos con las piernas. Para seguir con nuestras piernas, vamos a realizar en el color piel 6 cadenas al aire. Y desde la segunda cadena trabajamos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Y nos queda una última cadena y en ella realizamos un aumento triple. Hacemos 3 puntos en ese mismo lugar. Ahora vamos a trabajar por las cadenas por la parte de abajo y vamos a girar para trabajar por debajo. Vamos a hacer 3 puntos. 1, 2 y 3. De una vez estoy escondiendo la hebra. Y en el último punto que me queda, allí realizo un aumento. Y cierro mi primera ronda. En esta primera ronda me han quedado 12 puntos en total. Vamos a trabajar la ronda número 2. Para la ronda número 2 comenzamos tejiendo un aumento. Luego tejemos 3 puntos. 1, 2, 3. Luego tejemos 3 aumentos. Un aumento, 2 aumentos y 3 aumentos. Seguido tejeremos 3 puntos. 1, 2, 3. Y terminamos la ronda tejiendo 2 aumentos. 1 y 2. En total nos han quedado en esta ronda 2 18 puntos. En la ronda 3 vamos a trabajar estos mismos 18 puntos, pero tomando solo la hebra trasera de los puntos. Y trabajaremos los 18 puntos que ya tenemos. En la ronda número 4 igualmente trabajaremos los mismos 18 puntos, pero ya tomando todo el punto como normalmente lo hacemos. Para la ronda número 5 comenzaremos trabajando 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y haremos ahora 2 disminuciones pero en media vareta. Tomamos hebra
introducimos en el primer punto, luego introducimos en el siguiente punto y sacamos por las dos hebras y terminamos la media vareta. Hacemos otra, tomamos hebra, tomamos el primer punto, el segundo punto, pasamos y terminamos la media vareta. Hicimos 2 disminuciones de media vareta. Ahora terminaremos con 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En esta ronda 5 nos han quedado en total 16 puntos. Pasamos a la ronda número 6. En la ronda 6 comenzamos con 4 puntos. 3, 4. Luego trabajamos 4 disminuciones. Hacemos estas disminuciones en punto bajo. 1, 2. Vamos volteando el trabajo para que se nos facilite. 3. Y me falta una disminución. 4. Para terminar la fila o la ronda, tejemos 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. En esta ronda número 6 nos tiene que quedar en total 12 puntos. Y con estos 12 puntos es que vamos a terminar la pierna. Vamos a trabajar desde la ronda 7 hasta la ronda número 11. 5 rondas vamos a trabajarlas de estos mismos 12 puntos para darle altura a la pierna. Y ahí estaríamos terminando la primera pierna. Vamos a ir rellenando. Cuando termines la primera pierna vas a cortar la hebra y realizas la segunda exactamente igual. Y vamos ahora a unir ambas piernas. Cuando tengas la segunda no vas a cortar la hebra para que continuemos con el cuerpo. Aquí te voy a hacer puntos deslizados hasta llegar a la parte central interna de la pierna. En mi caso voy a hacer 3 puntos deslizados. Cuando estoy ubicada en toda la parte del centro, voy a unir a la otra pierna también en todo el centro con un punto deslizado. Y aquí comenzaré la ronda número 1 del cuerpo. Vamos a trabajar uniendo ambas piernas. Primero tejo todos los puntos de la primera pierna, que son en total 12 puntos. Tejo por todo alrededor y luego paso a tejer todos los 12 puntos de la segunda pierna. Esta primera ronda tendrá un total de 24 puntos, 12 puntos de cada una de las piernas. Y realizaremos la ronda 2 y la ronda 3 del cuerpo hasta 3 rondas de estos mismos 24 puntos. Cuando ya tengas las 3 rondas, pasamos a la ronda número 4 del cuerpo, donde vamos a hacer un patrón de 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego trabajamos una disminución. Y ese es el patrón que vamos a repetir toda la ronda. 6 puntos, una disminución. Al terminar esta ronda 4 nos van a quedar 21 puntos. La ronda 5 y la ronda 6 vamos a trabajarlos de esos mismos 21 puntos. Vamos a pasar a la ronda número 7. En la ronda 7 vamos a realizar el patrón de 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Esto lo repetimos por toda la ronda y al finalizar nos deben de quedar 18 puntos. Para la ronda número 8 vamos a realizar solo 2 disminuciones, una en cada lateral. Comenzamos tejiendo 1, 2, 3, 4, 5 puntos y voy a hacer una disminución en este lateral
Continúo tejiendo por todo el frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el otro lateral realizo otra disminución y termino con 2 puntos, 1 y 2. Para la ronda número 9 y número 10 voy a repetir estos mismos 16 puntos que me quedaron. En la ronda 8 me quedaron 16 puntos. Voy a realizar 2 rondas de estos mismos 16 puntos. Y voy a rellenar muy bien. Aquí ya terminamos nuestro cuerpo en la ronda 10 y corté la hebra cortica porque ya en la cabeza dejamos hebra larga para coser al cuerpo. Recuerda que antes de coser debemos colocar el soporte interno para que nos sostenga la cabeza y no se nos caiga. ¿Listo? Vamos a realizar las orejitas y vamos a coser nuestro cuerpo. Para las orejitas vamos a realizar en un anillo mágico. En el anillo mágico vamos a introducir 8 medias varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hago una cadena al aire y jalo, cierro mi anillo mágico y corto la hebra. Aquí ya tengo mi primera orejita. Vamos a realizar otra exactamente igual para tener nuestras 2 orejitas. Pasamos ahora a coser el cuerpo y ya les muestro cómo nos queda. Mis chicas y chicos, así ha quedado nuestro cuerpo base de Funko. Le he cosido los bracitos 2 rondas debajo de donde termina nuestro cuerpo. Contamos 1, 2 y en la base de la segunda cosemos los brazos. Las orejitas las he cosido en la parte delantera del lateral de nuestra cabeza, miren. Las he cosido un poco más adelante, no en todo el centro de nuestra parte lateral, sino un poco más adelantito para que se pudieran notar y apreciar mucho mejor. Cosimos la cabeza al cuerpo y hemos terminado ya nuestro cuerpo base. Recuerda que esta cabeza es grandecita y es cuadrada, así que la debemos rellenar mucho más que las demás. Con el relleno y con el cartón que colocamos arriba le damos esa forma, ¿listo? Nos vamos a ayudar del relleno, vamos a rellenar sobre todo los 4 o las 4 esquinas de la cabeza. Le introducimos relleno en cada una de las esquinas y después rellenamos lo restante. Recuerda rellenar muy bien y cada vez que introduzcas relleno con tus manos irle dando forma a nuestra cabeza. Eso nos ayudará mucho más para que tenga esa forma cuadrada. Bueno, mis chicas, así ha quedado entonces nuestro cuerpo base. Vamos ahora a realizar unos cuantos detallitos para terminar ya esta parte 1 de nuestra princesa Peach y continuaremos en la parte 2, pero antes nos faltan terminar unos cuantos detalles que queremos hacer para terminar esta parte 1. Espero que ya lo tengas así cosido, terminado, listo para ponerle su ropa y su vestido. Así que continuamos. Bueno, mis chicas y mis chicos, vamos a continuar ya teniendo el cuerpo base de nuestro Funko Pop para Princesa Peach. Vamos a continuar con el vestido, por eso les cambié el fondo, porque yo manejo siempre fondo blanco para los videos, pero les coloqué este fondo cafecito o el fondo que ven aquí para que podamos trabajar el vestido porque lo vamos a trabajar en hilo blanco, entonces para que ustedes lo puedan ver muy bien en el video. Vamos a comenzar con 31 cadenas al aire y antes de comenzar las cadenas yo siempre dejo una hebrita larguita porque el vestido lo coso por la parte de atrás con esta hebra, la abertura que nos queda.
Entonces, si quieres coserlo como yo, dejas una hebra larga y tejes 31 cadenas. Si no, le vas a colocar un botoncito muy pequeñito que nos quepa y nos pase por en medio de los puntos que vamos a realizar. ¿Listo? Vamos a realizar 31 cadenas y desde la segunda vamos a trabajar punto bajo por toda la tira de cadenas. 30 puntos bajos. Cuando ya tenemos toda la tira de 30 puntos bajos, subimos con una cadena y giramos la labor. Vamos a trabajar estas primeras filas en filas precisamente y no en rondas para poder trabajar la blusa, la parte de arriba. Vamos en la segunda fila a trabajar un aumento. Comenzamos con un aumento, luego realizamos un punto solito. Después de ese punto trabajamos otro aumento, llevamos un aumento, un punto y un aumento. Ahora vamos a saltar 8 puntos. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en el punto número 9 voy a continuar trabajando y allí voy a hacer un aumento. Luego trabajaré 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nuevamente hago un aumento y voy a saltar 8 puntos nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, perdí la cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en el 9 voy a trabajar un aumento. Voy a ajustar para que no me quede el punto muy suelto. Un aumento. Luego realizo un punto. Y termino la fila con un aumento. En total, en esta fila nos han quedado 20 puntos. Pero hemos trabajado de una vez la parte de las mangas. Vamos a trabajar ahora, así ha quedado las mangas, y vamos a trabajar 2 filas subiendo con una cadena y girando la labor. Vamos a trabajar 2 filas de estos mismos 20 puntos que ya tenemos aquí. Dos filas y luego vamos a empezar a trabajar en rondas la parte de la falda con los aumentos. Si quieres hacerle este mismo vestido de otro color, del color de nuestra princesa Peach en rosa, también lo puedes hacer. En este caso el cliente lo solicitó en este diseño de blanco, que también ya lo hemos visto. Esta es mi segunda fila donde estoy trabajando los puntos bajos, los 20 puntos. En la falda también vamos a trabajar en rondas. Aquí ya estoy por terminar la fila 2. La blusita la estamos haciendo en punto bajo. ¿Listo? Vamos a comenzar con la parte de la falda. Ya terminé mi fila número 2. Al finalizar le haremos un pequeño círculo de dije aquí en el centro de nuestro vestido o de la blusa. Comenzaremos con la parte de la falda realizando aumento en todos los puntos, pero esta parte la vamos a realizar tomando solo la hebra trasera de nuestros puntos. Vamos a realizar esta fila aumento en todos los 20 puntos para terminar con 40 puntos, pero tomando solo la hebra trasera.
Y así vamos a ir haciendo aumentos hasta finalizar la fila. Cuando termines esta fila, pasamos a la fila número 6. Vamos a la fila 6. Subimos con una cadena. No vamos a subir con una cadena. Vamos a cerrar nuestra abertura con punto deslizado en el primer punto. Ya no vamos a trabajar más en filas, sino en rondas. Entonces vamos a cerrar con punto deslizado en el primer punto. Y aquí sí voy a comenzar ya a trabajar en rondas. La ronda número 6 va a ser esta. Y vamos a trabajar un punto y luego un aumento. Ese va a ser el patrón para toda la ronda. Un punto y luego un aumento. Un punto, un aumento. Y así vamos a trabajar toda la ronda hasta terminarla. Nos van a quedar en total, te van a quedar en total 60 puntos. Terminando la ronda número 6 de un punto, un aumento, vamos a trabajar la ronda 7 desde la ronda 7 trabajando los mismos 60 puntos que nos han quedado. Vamos a hacer rondas de punto sobre punto hasta dar el largo de nuestro vestido. Yo voy a ir tejiendo punto sobre punto desde la ronda 7 y ya les indico hasta qué ronda vamos a trabajar con hilo blanco para al finalizar hacer un pequeño bordo o una pequeña ronda de hilo rojo. Voy a ir tejiendo los mismos 60 puntos que ya tenemos. Vas a trabajar desde la ronda 7 que acabamos de hacer hasta la ronda 19. Trabajamos 13 rondas de punto sobre punto, ¿listo? De los mismos 60 puntos y ya llegué a esta altura o a este largo de mi vestido. Vas a trabajarlo de esa forma. 13 rondas hasta la ronda 19. Cuando lo tengas así, vamos a cortar en el último punto y vamos a cambiar de hilo al hilo rojo. Vamos a enhebrar el hilo rojo. Yo voy a enhebrar acá mi hebra roja. Y lo primero que voy a hacer antes de trabajar una ronda de hilo rojo, voy a hacer puntos deslizados de hilo rojo para que me quede un terminado mucho mejor. Entonces estas hebras las voy a esconder en la siguiente ronda cuando haga puntos bajos. En esta ocasión voy a trabajar puntos deslizados por toda la ronda. No los vamos a hacer apretados, vamos a tratar de hacerlos no tan ajustados para que no se nos encoja nuestro bordo del traje. Cuando haya llegado y terminado todo el bordo de punto deslizado o punto raso, vamos a trabajar tomando solo la hebra trasera de ese punto bajo. Solo tomando la hebra trasera, nos deben de quedar los mismos 60 puntos que ya veníamos trabajando. Tomando la hebra trasera del hilo rojo de nuestro punto deslizado, vamos a trabajar una ronda de punto bajo. Aquí ya he terminado la ronda de punto bajo y lo que estoy haciendo es realizar puntos deslizados para terminar ya mi vestido, la parte del vestido, con puntos deslizados tomando solo la hebra trasera de mi punto bajo. Estoy haciendo estos puntos deslizados para terminar por toda la ronda. Así quedó nuestro bordo del vestido bien terminadito y dejé una hebrita larga para esconder con la aguja lanera. Vamos a pasar a realizar la parte de las mangas. La manga solo lleva una ronda. Para la manga solo voy a enhebrar en la parte de abajo. Voy a enhebrar aquí en la parte de abajo de la manga y voy a realizar lo siguiente. Vamos a trabajar 3 puntos, 1 y voy a ir girando, 2,
bien ajustaditos. 3 y ahora hago una disminución y voy a volver a repetir 3 puntos, 1, 2, voy a ir girando 3, vuelvo y hago ahora una disminución y llevo 2 repeticiones de 3 puntos y una disminución. Y para terminar la fila, la ronda, hago un solo punto y cierro. Aquí en esta ronda única de las mangas me va a quedar en total 9 puntos. Voy a dejar una hebra larguita para poder esconder con la aguja lanera. Se me soltó aquí la cadena. Y vamos a repetir lo mismo del otro lado de la manga. En la otra manga hacemos exactamente lo mismo. Y ya tendríamos las dos manguitas terminadas. Vamos a realizar la parte de la capa roja que tiene aquí en el vestido y unos accesorios y el cabello y todas las demás detalles que nos faltan. Vamos a pasar a la parte 2 para no hacer más largo esta parte 1. Te va a salir a continuación o el enlace lo encuentras aquí en la descripción del video para que pasemos a terminar nuestro vestido y realizar el resto de partes. Nos vemos en la parte 2.